Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Barra Libre. La política, al igual que la policía, no descansa. Un nuevo escándalo sacude a Ferraz. En este caso se trata de los audios de María Leire Díez Castro, más conocida como la fontanera del PSOE, que además presume de ser amiga de Begoña Gómez, en los que cargaba contra la UCO en una reunión con empresarios que ya estaban siendo investigados en la trama. Vox acaba de presentar una querella contra la mano derecha de Santos Cerdán, en la que se le acusa de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Además, esta semana está teniendo gran impacto el asunto de los aforamientos en el PSOE, al hilo de los episodios de Extremadura. Y es que el Ejecutivo de Sánchez eliminó en su último Congreso Federal, el pasado mes de noviembre, el compromiso de limitar esta prerrogativa tras estallar el caso Koldo. Y en el marco internacional, la Unión Europea ha dado carpetazo a la exigencia de Moncloa de incorporar el catalán como lengua oficial dentro de las instituciones europeas. Esto impide la promesa de Sánchez a Puigdemont de usar la influencia de España para dar luz verde a la exigencia de sus socios. Y para analizar toda la actualidad tenemos con nosotros al director de Voz Populi, Manuel Marín, bienvenido. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal? Y al otro lado tenemos a Isaac Blasco, adjunto al director. Bienvenido, Isaac. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ambos por estar aquí. Bueno, el tema del día creo que es el escándalo que ha girado en torno a la ya conocida como fontanera del PSOE. ¿Quién es Leire Díez y por qué se ha presentado una querella contra ella por presunto delito de cohecho? Bueno, Leire Díez es una conocidísima fontanera del Partido Socialista que lleva iba a decir en las cloacas, que lleva en los sótanos del Partido Socialista desde hace muchísimos años, prácticamente desde que Pedro Sánchez ganó las primarias, y que se ha dedicado a hacer exactamente lo que hacen los partidos en la parte subterránea, que es filtrar cualquier tipo de actuación que no se vea, que no se pueda ver, que no se pueda seguir. Lo que ha hecho Leire Díez es una descarnada incitación a delinquir. Con esta grabación que hemos conocido, está incitando a delinquir. Está diciéndole a unas personas qué es lo que tienen que hacer para destrozar a la UCO de la Guardia Civil. Nos habían hecho creer, nos querían hacer creer que había una especie de UCO de la Guardia Civil patriótica al servicio de la derecha, de la ultraderecha, para destruir a Sánchez solo por ser Sánchez, solo por ser socialista, ¿no? Y ahora resulta que hemos descubierto que hay una constructora, una red de constructoras patriótica, una fiscalía patriótica, una abogacía del Estado patriótica. Y eso implica que estamos asistiendo a algo muy peligroso en democracia, ¿no? Que es que el fin justifica los medios. Hacer lo que sea por el sanchismo, sea limpio o sea sucio, por lo civil o por lo criminal. Esto lleva una consecuencia política también. Sánchez podrá quedarse todo el tiempo que pueda o quiera o desee o aguante en la Moncloa. Pero todo esto está demostrando estos días que ha perdido el control político del hecho, que ha perdido el dominio y que de alguna manera, aunque él siga, todo lo que hay alrededor, lo que conocemos como el sanchismo, ha implosionado. Fíjate que los que nos hablaban de regeneración, los que nos hablaban de limpieza democrática, de transparencia, les hemos oído ahora fabricar una causa contra la Guardia Civil, como sea, con cocaína, con escándalos varios. Fabricar una causa contra la Guardia Civil porque todo vale en defensa del sanchismo. Y eso me lleva a otra conclusión, no están tratando de salvar el pellejo, lo que están tratando es de garantizar, de forzar la impunidad, y eso también es peligroso en democracia. Me hago finalmente una pregunta, ¿por qué conociendo lo que hemos conocido ahora todos los españoles, el fiscal general del Estado, garante de la legalidad, ni siquiera ha anunciado que va a abrir una indagación, una investigación de oficio? A mí me llama la atención, el fiscal general no va a abrir ninguna investigación respecto a esto. Me da la sensación de que Leire Díez es otro elemento más del sanchismo que le está haciendo, que le va a dar trabajo al Tribunal Constitucional en su labor de blanqueamiento. Ya se está haciendo demasiada la lista de gente del sanchismo que antes o después Conde Pumpido tendrá que blanquear. Isaac, se ha hablado mucho de Santos Cerdán en torno a todo este asunto. ¿Qué papel tiene él? Bueno, yo creo que Santos Cerdán evidentemente es el activo al que servía Leire Díez. Yo coincido con Manuel en que Leire Díez probablemente sea un elemento más
y no precisamente el más brillante, bueno, de un complejo institucional que bebe fundamentalmente de la impronta que le ha querido dar Pedro Sánchez, alguien que en su balance para la posteridad pasará a la historia de este país como el presidente que más ha contribuido a la regresión democrática en las instituciones básicas del Estado, empezando, sobre todo, en mi opinión, ya no por la judicatura, sino por el legislativo, por la Cámara de Representación de todos los españoles, por el Congreso de los Diputados y, en menor medida, por razones electorales del Senado. Por encima de eso, yo creo que la palabra que define, también la ha mencionado Manolo de pasada, esta trama es la impunidad, es el sentirse impune, el creer que todos los resortes del Estado están a tu servicio para poder incitar a un delito y para cometer actos que probablemente tengan consecuencias judiciales después de que hayan aflorado estos audios. Por encima de eso, a mí Leire Díez me preocupa relativamente. Este tipo de elementos han existido siempre, no quizá de una manera tan explícita, tan obscena, pero siempre han existido en la historia democrática de España. A mí me preocupa, por ejemplo, más que el fiscal general del Estado, por ejemplo, haya cuestionado también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque no han investigado en la dirección que a él le apetecía. Yo recuerdo que hubo un auto muy contundente del magistrado del Supremo que entiende de la causa, que instruye la causa relativa a García Ortiz, en la que tuvo que hacer una defensa negro sobre blanco de la Guardia Civil, y a mí eso me parece completamente anómalo en un sistema representativo como el nuestro. Otro de los temas de la semana ha sido la falta de compromiso del PSOE para limitar los aforamientos, que además después del escándalo de Gallardo, yo os pregunto, ¿aforamientos sí o no? A ver, yo soy contrario al aforamiento porque creo que es una figura jurídica excepcional. España, junto a Países Bajos y Grecia, es el único país que cuenta con el reconocimiento constitucional de la figura del aforamiento, que creo que para una clase política determinada, y estamos viendo el nivel que nos gastamos en los últimos tiempos, es una tentación para tratar de conseguir fines que nada tienen que ver con la figura jurídica inicial. En el caso del señor Gallardo, del ya expresidente de la Diputación, o a partir de este próximo viernes expresidente de la Diputación, creo que la declaración que hace para justificar el paso de hacerse, quitando a un montón de gente de por medio, diputado de la Asamblea de Extremadura, y obtener ese aforamiento en el marco de la investigación y del próximo juicio al hermano de Pedro Sánchez, me pareció especialmente obsceno. Me pareció tomar a la ciudadanía por tonta al asegurar que ha propuesto al Partido Popular un debate para acabar con los aforamientos, alguien que se acaba de beneficiar del mismo. Tú, Susana, haces una pregunta, aforamientos sí, aforamientos no. Yo no creo que sea ese el debate, o que, más allá de la opinión que cada uno tenga, yo creo que los aforamientos son necesarios en una democracia para evitar determinados abusos. Yo creo que sí es necesario que cargos públicos, determinados cargos públicos, tengan ese plus de protección respecto a conductas que se pueden ser abusivos contra ellos y que pueden llegar a vulnerar su derecho al honor, la intimidad, la presunción de inocencia, muchísimas cosas. Creo que eso debe existir. Pero aquí el debate no es aforamientos sí o aforamientos no, es un debate recurrente de vez en cuando. Probablemente se nos ha ido la mano con los aforamientos. En España hace muy pocos años había 18.000 aforamientos, 18.000 personas aforadas, y es un exceso. Y luego hay una percepción evidente por parte de muchas partes de la ciudadanía de que es un privilegio. Yo ahí es donde tengo mis dudas, no creo que sea un privilegio tener que renunciar a una instancia. Pero insisto, el debate no es el de aforamientos, el debate es el aforamiento de Gallardo, el obsceno aforamiento de Gallardo. ¿Cómo se usa? Que es un aforamiento sobrevenido a una causa judicial. Él nunca ha sentido la necesidad de sentirse aforado hasta que lo han procesado. Él nunca ha sentido la necesidad de sentirse aforado hasta que se ha abierto un juicio oral contra él. Y él, legítimamente, pretende que no le juzgue la audiencia provincial, sino que sea el Tribunal Superior de Justicia. Pero esto es forzar las costuras de la lógica en un Estado de Derecho. Esto no es un derecho al que él se acoge. Él está forzando eso, puenteando a compañeros de partido, generando un cisma absoluto en el Partido Socialista de Extremadura.
Aún así, tampoco el tema es Gallardo. No nos equivoquemos, tampoco el tema es Gallardo. Aquí lo que se ha producido es un aforamiento en diferido. Si el de Gallardo es un aforamiento sobrevenido, aquí se ha producido un aforamiento en diferido del hermano de Pedro Sánchez. Es decir, aquí lo que se ha provocado es una operación desde la Moncloa, sacrificando todo lo que haya que sacrificar de lógica, de ética pública, al Partido Socialista de Extremadura para proteger al hermano de Pedro Sánchez. Sencillamente por la creencia, la percepción de que como la Audiencia Provincial de Badajoz no le ha aceptado ni un solo recurso en todos estos meses, puede tener más opciones con el Tribunal Superior de Justicia, otros jueces, que tampoco es casualidad, porque en los tribunales superiores de justicia, 1 de cada 3 magistrados son nombrados por la Asamblea Regional. Es decir, tienen una designación de origen marcadamente político, y hay algunos, hay bastantes, que no prejuzgan nada, de verdad, no pretendo prejuzgar nada, digo que es un hecho objetivo, que fueron nombrados por la Asamblea de Extremadura cuando la mayoría absoluta la tenía el Partido Socialista con el señor Fernández Vara. Están buscando un clima propicio, un banquillo más mullido, más propicio. Desde mi punto de vista, yo no sé si legalmente es un aforamiento legal o no. Lo que tengo claro que desde la perspectiva de la ética pública, de la limpieza democrática, lo que ha hecho Gallardo en defensa de David Sánchez es una auténtica cacicada. Y desde el punto de vista jurídico, sí, yo he oído voces expertas que hablan de un probable fraude de ley, por lo que dice Manuel, porque es un aforamiento ad hoc, sobrevenido con respecto a una situación procesal muy determinada. Seguimos ahora la segunda parte del debate y lo hacemos con nuestro compañero Joan Guirado. ¿Qué tal, Joan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. No podemos cambiar de tema sin antes preguntarte a ti por el tema del día, que es la fontanera del PSOE, porque llevas además, de hecho, varias informaciones sobre este asunto. ¿Cómo están los ánimos en Ferraz? Pues es esa mujer de la que nadie se acuerda, ¿no? De la que nadie conoce, pese a que se la ha visto entrar y salir en muchas ocasiones por la sede, por el cuartel general de los socialistas. Mañana, un poco de spoiler, ¿no? Lean Voz Populi, porque les contaremos desde cuándo se la ve entrar y salir desde la sede, es decir, que no es una desconocida como nos intentan hacer creer, es algo más, es una persona que conoce muy bien el funcionamiento, el engranaje de las plantas nobles del partido, una persona que tiene la capacidad de negociar en nombre de no se sabe quién, pero con las facultades de hacerlo, es decir, que alguien le ha dado esos poderes para negociar en nombre de quien sea, sin decir explícitamente esos nombres, y que se mueve muy bien en el fango en el que tantas veces Pedro Sánchez pues nos mete a algunos. Pues ahí tiene una persona que conoce bien, que se sabe mover muy bien en ese fango. No salimos del núcleo del gobierno, pero sí traspasamos fronteras. Europa le ha obligado a Sánchez a retirar la votación en la que pide que el catalán se establezca como lengua oficial en las instituciones europeas. ¿Qué pasa ahora con Puigdemont? Pues dijo que eran 6 meses y los 6 meses se vencen ahora. Es verdad que falta también la resolución de la amnistía, que a diferencia de Europa, pues eso depende únicamente de Cándido Conde Pumpido, que es amigo del gobierno, que es amigo de Zapatero, que es amigo de Pedro Sánchez, y por tanto entendemos que ahí lo tendrá más fácil para complacer a Puigdemont dentro de esos 6 meses de término que se había puesto. Europa le ha dicho a Sánchez que las cosas no se hacen así. Recordemos que llevamos ya prácticamente 20 meses con esta cuestión sobre la mesa del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. Cuando Puigdemont se lo prometió a Sánchez, cuando Sánchez se lo prometió a Puigdemont el 12 de agosto del 2023, le dijo: vamos a utilizar la influencia que tiene España con la presidencia rotatoria de la Unión Europea para que todos los países socios nos digan que sí. Han pasado más de 20 meses, no les han dicho que sí, les han hecho retirar la votación ya en distintas ocasiones, y para más INRI ya en esta última sin el ministro presente, pese al gran esfuerzo diplomático que se ha hecho desde la REPER, desde la representación
en Europa del Gobierno de España, como desde el propio Ministerio, y me consta también que desde la Presidencia del Gobierno, llamando a cancillerías para hacerles ver que esto era un tema bueno para el conjunto de la UE, pese a que en los 27 lo que dicen que esto será una cosa buena, en todo caso para España, pero que para el resto no tiene más interés. ¿Llegará Manuel a conseguir Sánchez meter el catalán como lengua oficial o no? No lo creo, no lo creo. Ya en Europa hay casi 50 idiomas y aparte de lo que esto genera económicamente y jurídicamente, Europa ha tomado conciencia de que esto es una auténtica farsa. A ver, con esto del catalán en Europa pasa exactamente lo mismo que veníamos hablando de Gallardo con el aforamiento. Él nunca sintió la necesidad de ser aforado hasta que lo han procesado. El Partido Socialista en 40 años de democracia nunca ha sentido la necesidad de llevar el catalán a Europa hasta que se lo ha exigido Puigdemont. Por eso digo que todo esto ha sido un proceso absolutamente delirante, pero ya no por parte del gobierno, esta especie de esfuerzos a manotazos, sabiendo que todos los países, Francia, Italia, Finlandia, difícilmente van a aceptar eso porque tienen sus propios problemas, también de sus propias reivindicaciones lingüísticas en sus territorios, y porque Europa está muy bien como está, así de sencillo. Pero de todas formas, también es un delirio y también no deja de ser un poco un fraude la propia reacción de Puigdemont. Puigdemont hoy ha escrito un tuit diciendo que la culpa es del Partido Popular. Llama la atención que algo que ha gestionado el Partido Socialista por exigencia de Puigdemont sea culpa del Partido Popular. Pero bueno, si él lo ve así, yo quiero recordar que las 4 amenazas que ha lanzado Puigdemont, las 4 amenazas en todo este tiempo, o si no caería Sánchez, no se han cumplido. Dijo, o soy amnistiado o caerá Sánchez. A día de hoy no está amnistiado. Dijo, o soy presidente de la Generalitat o caerá Sánchez. No es presidente de la Generalitat, no ha caído Sánchez. Dijo, vamos a plantear una cuestión de confianza. O se somete Sánchez a una cuestión de confianza o caerá Sánchez. Retiró Junts la cuestión de confianza. O hay catalán en Europa o caerá Sánchez. ¿Creemos que ahora que no hay catalán en Europa va a caer Sánchez? Yo, indiscutiblemente, no. Yo tampoco lo creo. ¿Y tú, Joan? Veremos. Es verdad que yo ahí discrepo un poco. Creo que estamos ante un ultimátum, un poco más ultimátum que el resto, pero es verdad que hasta ahora los antecedentes no nos invitan a ser muy optimistas. Elevar la credibilidad a Junts y a Carles Puigdemont con esta cuestión. Para ellos esta es una cuestión nuclear. Veremos cómo se resuelve la amnistía y si se resuelve en esos plazos del mes de junio que se están barajando. Ahí eso también yo creo que es clave. Vienen unas semanas un poco intensas y de curvas en lo que se refiere a la relación. Estaremos pendientes entonces. Gracias. Pues hasta aquí la actualidad del momento. Muchísimas gracias, Manuel Marín, por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Joan. Un placer contar con los dos. Y a ustedes les esperamos en la próxima edición de Barra Libre y les invitamos a que sigan la información de Voz Populi en las redes y en nuestra web. Gracias por seguirnos desde sus pantallas.